ministro. Y lo digo con toda la gentileza del caso. Mire, tenemos un informe de esta misma comisión, de un grupo de trabajo de esta comisión, donde se halla responsabilidades políticas también. En ella se acusa y se dice que se debe iniciar inclusive una acusación constitucional contra el expresidente, diferentes ministros de Cultura que fueron sus antecesores, así como diferentes técnicos y viceministros que estuvieron en esa gestión, por el hecho de Muna. Este informe todavía no ha llegado a la Comisión de Fiscalización, pese a que ha sido un acuerdo de esta comisión para que vaya a la Comisión de Fiscalización este informe. ¿Okay? Terribles irregularidades. Y esas terribles irregularidades están refrendadas también en un documento de la Contraloría General de la República, en cuyas conclusiones, y acá tenemos, lo tengo acá, el informe, en cuyas conclusiones, presidente, hay recomendaciones. ¿Me pide una interrupción el congresista Cheput? Ah, no, con todo gusto, presidente. Adelante, congresista. Claro. Gracias, presidente. Gracias, congresista Morales. Yo creo que el sentido de tomar en cuenta lo que está señalando el congresista Morales en relación a un museo, al museo este que se está construyendo en Pachacamac, no está dentro del alcance de la actual presentación. Por una sencilla razón, los detalles que se tendrían que señalar son extensos. En segundo lugar, ya se discutió en esta misma comisión de que vamos a tener una sesión especial para discutir el informe cuestión que aún no se ha dado, por eso no se ha pasado a la Comisión de Fiscalización, y yo creo que hoy la temática que tiene que acompañar al ministro del Solares es otra. Por eso, por su intermedio, señor presidente, me permito sugerir al congresista Morales que si en todo caso él desea algún tipo de precisión, como usted señaló y también señaló la congresista Melgarejo, se le puede hacer llegar por escrito. Pero ese tema, el de la Comisión de Trabajo vinculado a la construcción del museo en Pachacamac, es una cuestión que aún no se ha discutido con detalle al interior de esta comisión, y por lo tanto mal haríamos nosotros en solicitar aún más precisiones cuando ya ha habido de por medio una comisión de trabajo. Por eso solicito que volvamos al tenor inicial de esta conversación, y en todo caso, si el congresista Morales, señor presidente, desea algún tipo de particularidad, pues la puede recibir el ministro por escrito más adelante, para evitar de esa manera una innecesaria incomodidad o una tergiversación del sentido de esta reunión. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Acogemos la sugerencia para que concluya, congresista Morales, por favor. Okay, gracias, presidente. Lo primero que hay que informarle, yo le pido a través suyo, presidente, que al congresista Cheput se le alcance la agenda. Entonces la agenda tenemos acá, y la agenda dice claramente, he leído la agenda, no lo he dicho yo, no lo he inventado en este momento. Hay una agenda en la cual la comisión le ha solicitado esa información a pedido de un congresista. El hecho no es que vaya y se lo envíe a su despacho. Eso queda claro. Lo que se quiere es que en este momento se diga sobre el caso de Muna, y eso es lo que se ha solicitado, está en la agenda, que se ha solicitado la información sobre las medidas adoptadas. Y eso debió estar acá. No está. Así que, presidenta, está en la agenda. Si no estuviera en la agenda, no lo estaría pidiendo. Entonces, me preocupa muchísimo, señor ministro, a través suyo, presidenta, de que el ministro no haya hecho ningún tipo de informe sobre ese tema. Y quisiéramos que lo haga. Yo con todo respeto y con todo el aprecio. ¿Quiere una interrupción el congresista Melgar? Si usted lo permite, presidenta, adelante. Gracias, presidente. En el mismo sentido, ¿no? Si está en la agenda, está agendado, esperamos pues que el ministro nos quite las dudas hoy día. Si no, caso contrario, va a volver a ser citado, y eso sí creo que es una molestia, presidenta. Gracias, presidenta. Gracias, congresista. Para que pueda continuar el congresista Morales. Gracias, presidenta. Ahora, esto es en el primer caso, y yo solicito, por favor, si se puede dilucidar. El segundo caso es el caso de Ayacucho Huaytarin, que lo ha dicho ya acá mi compañero Dipas, congresista Joaquín Dipas, sobre lo que nos preocupa en el plan de Ayacucho Huaytarin. El plan de Ayacucho Huaytarin, si es cierto, se ha lanzado adecuadamente, ¿no?, en Ayacucho. Sin embargo, también era petición nuestra de que se explique no solo los ejes, sino las formas de financiamiento de esto. Y en algunas cosas, algunas formas de financiamiento se ha conversado, yo he sido partícipe de ese lanzamiento, y sí se ha conversado en Ayacucho, pero hoy no se ha explicado definitivamente eso. Sería importante, presidenta, de que se presente acá un plan sobre Ayacucho Huaytarin. Y si no hay un plan, el plan contiene pues cuánto va a costar,
En términos generales, no se pide mucho detalle. ¿Cuánto va a costar? ¿Cómo se va a financiar? ¿No es cierto? ¿Qué eje se va a conversar? ¿Se va a iniciar? En fin, el tema de... yo tengo aquí el informe para el año 2018 en los presupuestos, y no se ha encontrado en absoluto para el inicio de este plan Huaytari, y ni tampoco del llamado Unidad Ejecutora Huari, que también está dentro del... Lo único que se ha encontrado es un solo proyecto de, entre otros, pero para el caso del que estamos viendo, que está dentro de lo que comprende... A ver si me presta atención el ministro, presidenta. Muchas gracias, presidente. Entonces, en el proyecto de ley de presupuesto del sector público para el año fiscal en 2018, tenemos acá solamente más o menos cercano a lo que estamos solicitando, es algo que está programado como una partida, como un proyecto, es mejoramiento y conservación del patrimonio cultural del sitio arqueológico de Huari, y cuyo presupuesto es de 4.560 soles. Eso es lo que he podido recabar, presidenta. Y como es lo que he podido recabar, me pongo otra vez en la posición de entender cómo es que se está comenzando el tema de Ayacucho Huaytari, porque el plan de la unidad ejecutora está dentro esto de la unidad ejecutora está dentro de Ayacucho Huaytari. Entonces, sería importante que también se nos diga cuánto es, cómo se va a comenzar, cómo se va a financiar, que es un pedido importante. Finalmente, presidenta, no con la intención de incomodar, por si acaso, presidenta, tenemos algunos informes, y acá hay algunos documentos sobre demandas que se ha hecho sobre el tema de Muna. Y tengo en la mano algunos documentos cuya demanda, a propósito de las responsabilidades que atañen a algunos funcionarios o exfuncionarios. En el sector público, presidenta, todo funcionario público, toda persona que asume un cargo debe hacer siempre un deslinde de responsabilidades. Se hace un corte. Entonces, si no se hace eso, se asume activos y pasivos de lo que está pasando. Entonces, la toma de decisiones pasa principalmente por el ministro. Estas denuncias concluyen básicamente en esas responsabilidades iniciales que concluyó también la comisión, el grupo de trabajo que usted presidió, presidenta. Y también es la misma con la cual se está enviando los informes aquí. He presentado todos los documentos necesarios en este momento y exijo, presidente, a través suyo, que hoy se dé, por favor, ese informe de esos 2 puntos que yo he pedido inicialmente y está en la agenda. Agradezco, presidenta, su gentileza. Vamos a conceder el uso de la palabra al congresista Francesco Petrosi. Para hacer una precisión, hemos quedado en que, a través de usted, presidenta, naturalmente, en que se hacía una ronda de preguntas en las que naturalmente ingresarán las suyas y que se hará una ronda de respuestas. No podemos decir al ministro que no ha tocado los puntos, todavía no ha sido preguntado. Eso es lo que yo quería y sugerir que continuemos con la ronda de preguntas. Gracias, congresista Petrosi, pero en esa misma línea, por el derecho y el respeto y el espíritu de esta comisión, es que sí ha estado en agenda y lo vamos a considerar como ya las preguntas planteadas, y de ahí hará el ministro lo suyo en dar respuesta a la misma porque sí tiene conocimiento. Le vamos a conceder el uso de la palabra al congresista Víctor Albrecht. Gracias, presidenta. Saludo al ministro, a mis colegas congresistas que nos acompañan el día de hoy en el Salón Torres y Torres Lara. Primero, hacer una consulta al ministro. ¿Cuánto va del gasto en el presupuesto del sector a lo que va del año? De los 75.000 metros cuadrados que se ha reducido a 12.000 metros cuadrados el museo, en 12.000, correcto, en el museo, ese margen presupuestal que podía usarse en los metros cuadrados, que hablamos de 75.000 metros, van a ser utilizados en repotenciar qué museos. Y me interesaría, usted como chalaco, como yo, que se incluya el primer puerto del país, que es el Callao, en esta reforma e inyección económica, en lo que significan los museos y la cultura en mi región.
La Contraloría General de la República hizo observaciones al expediente técnico del museo que se está ejecutando en la zona de Pachacamac, Lurín. Quisiera saber si el Ministerio ya levantó todas las observaciones que tenía la Contraloría General de la República. Y quiero, más allá de hacer un interrogante, sí felicitar un tema importante en su exposición. Uno es el tema de la Biblioteca Pública de Lima, que es fundamental que se trabaje y se repotencie el valor de las bibliotecas, más aún ahora que los jóvenes han perdido ya el proceso de investigación y el trato con el libro, el amar la lectura, el lograr el conocimiento a través de ella. Estamos en favor, definitivamente, de las plataformas informáticas que generan definitivamente inclusión en este mundo global, pero no nos podemos apartar de la literatura, del libro, del sentir el libro como una herramienta de investigación y de conocimiento. Decían que se llamaban bibliotecas porque el primer texto que tenía era la Biblia, y es un libro que tenemos que leer todos. Quiero felicitar también por el proyecto que tenemos respecto a los cines, que van definitivamente todos estos ejes a crear íconos, conciencia y sobre todo lo que necesitamos todos los peruanos, unidad de criterios, de objetivos en común y sentirnos cada día más peruanos. Gracias, ministro, por su trabajo. Vamos a concederle en la lista de oradores al congresista Francesco Petrosi. Gracias, presidenta, y a través suyo, buenos días, señor ministro, ya buenas tardes hace rato. Antes que nada, decirle que si de algo estoy orgulloso y ver hoy en día a la presidenta Melgarejo en este lugar, es del estilo de esta comisión. Cómo se ha manejado, con qué amor al Perú se han manejado aquí las cosas que tienen que ver con la cultura. Y hoy, independientemente de nuestras maneras de pensar, de nuestros colores políticos, que todos los tenemos, además con mucho derecho, se han dado buenas noticias aquí en la comisión. Se ha hablado de un núcleo de sinfonía por el Perú, en Ayacucho, con el Ministerio de Cultura. Se ha hablado de 4 puertos cultura, donde también interviene la empresa privada. Síganme la idea que estoy tratando de dar. Se ha hablado del premio del embajador de Estados Unidos. Se ha hablado de los centros históricos con cientos de millones de soles para su repotenciación, reconstrucción. Estamos hablando, señores, de algo que no puede esperar más. Y es que la cultura y el sector privado tienen que tener el marco legal para trabajar juntos. Es hora de que legislemos. Es hora de consensuar para encontrar una solución a la pobreza económica de nuestro sector. Solamente así vamos a sacar esto adelante. Voy a ser breve, esto lo he dicho como congresista. Ahora voy a hablar, si ustedes me permiten, como la verdad de lo que yo soy, como artista. En 1994, el presidente Fujimori puso sus ojos de manera contundente sobre el cine. Aquí está su ley, la creación de CONACINE, una gran ley que funcionó, que hizo florecer al cine nacional con películas como Pantaleón y las visitadoras, con películas como No se lo digas a nadie, con una nominación a los Óscares de la Academia en Hollywood con La teta asustada. Ese fue el resurgimiento del cine cuando el Estado pone sus ojos en el cine. Pero los años pasan y todas las normas requieren de revisión, de perfeccionamiento. Ahora tenemos esto aquí entre nuestras manos, ha llegado al Congreso. Es la nueva ley del cine y del audiovisual. Porque yo creo que el Perú tiene que poder sentarse en una mesa a negociar una coproducción en igualdad de condiciones con cualquiera de las repúblicas de la región. Porque yo creo y estoy orgullosísimo de ver por primera vez en un proyecto que también se contemplan las otras artes. Me alegro como músico, me alegro como cantante. Para terminar, decirles que el trabajo continúa. Decirles que la formación de públicos para el teatro, a mis ojos, es un milagro. Y si esa formación de públicos la vamos a llevar también al cine, permítanme aplaudir hoy desde aquí, porque el cine es la manera en que las generaciones futuras aprenderán a valorar, a amar, a mirarse en un espejo y decir, yo valgo tanto o más que Hollywood, porque soy peruano, porque vengo de una de las 8 culturas milenarias que hay en este planeta. Quiero decirle desde aquí
que nosotros apoyamos al arte nacional, apoyamos al cine y creemos que ha llegado la hora de revisar nuestros marcos legales y de hacer que el cine peruano vuelva a ocupar el lugar que merece en la región. Gracias, señor ministro. Otra vez usted, señora presidenta. Gracias, congresista Francesco Petrosi. ¿Algún orador más, Martorell? Ya bueno, habiendo concluido con la ronda de preguntas, me corresponde hacer algunas preguntas, ministro. A modo de respeto de esta comisión y el espíritu, todos vamos a apostar por el desarrollo de nuestra cultura, que es muy importante. Ya lo ha mencionado el congresista Francesco Petrosi, que siendo uno de los países como la cuna de la civilización, nos sentimos orgullosos de nuestra cultura, de nuestros ancestros, y qué mejor conectarnos con nuestro pasado, ministro. Si bien es cierto, el tiempo no tiene que detenerse como un eje principal de desarrollo, debemos considerar el turismo cultural, porque el 80% más provienen de nuestros restos arqueológicos y patrimonios culturales. Lo que me preocupa es que en sus lineamientos que usted ha tocado, uno de los puntos de la agenda es que no hemos hablado de las direcciones desconcentradas de los diferentes departamentos para el incremento del presupuesto, ministro. ¿Para qué? Para salvaguardar nuestros patrimonios culturales, para restaurarlas las mismas y la puesta en valor. Necesitamos descentralizar. Estoy de acuerdo con el proyecto de ley del cine y nadie, no creo que ningún peruano no esté de acuerdo cuando el fondo y el objetivo va a satisfacer una necesidad. ¿Y cuál es esa necesidad cuando hablamos de ejes de desarrollo? Es también promocionar los departamentos de las mismas, porque van a ser inclusivas. Y no creo que en ese proyecto no se tenga el sentimiento como objetivo la promoción de los 24 departamentos y Lima provincias. Entonces, si va en ese sentido, es muy importante esa ley, pero hay prioridades. El Perú tiene prioridades. Y entonces yo creo que mi pregunta es, ¿cómo hacer como estrategia para descentralizar y el presupuesto se incremente para los 24 departamentos, para que ellos también gocen de la puesta en valor y se desarrollen como un turismo cultural, natural, religioso, etcétera, etcétera, los 24 departamentos? Y después, también en esa misma línea, señor ministro, de acuerdo a la agenda, para que el sesgo de esta comisión no se malinterprete, usted responda sobre el proyecto, sobre la construcción del Museo Nacional. Todos queremos, pero nosotros hemos recabado información y a través del grupo de trabajo que yo la he presidido como coordinadora, el sentir de la población, donde dicen que, por ejemplo, en la audiencia descentralizada en Nazca, donde dicen nuestro foco de desarrollo no solo en el aspecto social, también que ellos ponderan el aspecto, como usted mismo lo ha manifestado, que la cultura tiene que ser, más adelante como en otros países grandes, que sea uno de los ejes de desarrollo, la poligonal. Usted lo ha explicado, está en su plan, pero queremos que este plan, como su propio nombre lo dice, ejecutivo, ministro, que sea en el tiempo más corto, porque hay conflicto de intereses cuando se dice, pero sí, pues, el proyecto Panda, sí, ¿no? Lo han liberado, ¿no? Un proyecto ahora le voy a explicar, Pando, creo. Pando, sí. La pronunciación. Entonces, específicamente, y a Nazca se le posterga
cuando ya no hay nada no recuperable. Entonces, esas contradicciones cuando queremos hablar de equidad en nuestro país es que llama la atención, y entonces yo invocaría a modo de respeto, porque eso es el espíritu de esta comisión, y también nosotros apostamos en esa misma línea con el principio de celeridad, porque se llama ejecutivo. Y entonces esa solución es el pedido de Nazca para que se pueda desarrollar. Otro de los pedidos es también sobre el problema que viene suscitándose en los diferentes departamentos, ministro, que hace falta la presencia del Ejecutivo para los diferentes rescates de los diferentes patrimonios culturales. Sé que nos hace falta tener un plan estratégico nacional, pero hay que tener en cuenta 4 lineamientos muy claros. Para que el Perú se desarrolle, como usted lo ha dicho, necesitamos estar articulados. Y una de las bases fundamentales es el actor principal, la sociedad civil. ¿A dónde enfocamos el impacto? Que obedezca a la densidad poblacional. ¿Satisfaces la necesidad? Eso es uno. El segundo objetivo es que para el crecimiento de los mismos del mismo desarrollo económico territorial, requieres de sus autoridades locales, regionales y de la mano con el Ejecutivo, que sería su ministerio. 3, necesitamos la inversión privada también, que estoy de acuerdo con la ley, ministro, porque nosotros requerimos de las inversiones privadas, pero respetando como emana la Constitución el artículo 21, donde invocamos para su desarrollo. Este Congreso cooperante no va a ser obstruccionista, todo lo contrario, pero respetando con equidad y haciendo políticas públicas con equidad, es que vamos a lograr satisfacer 2 requisitos fundamentales que todo político no debe olvidar y que todo funcionario no debe olvidar, porque los títulos y los honores, cuando no se tienen en cuenta estos 2 requisitos fundamentales, como es la dignidad humana y que toda política pública debe ir enfocado en el bien común. Solo eso, ministro. Gracias, y usted puede absolver las preguntas y las inquietudes tal cual se le ha enviado y se le ha requerido, y así, y si por el tiempo también, quizás puede trasladarlo por escrito. Gracias, ministro. Señora congresista, señora presidenta, muchas gracias por sus preguntas y por su intermedio. Mi agradecimiento a todos los congresistas que han expresado sus muestras de apoyo, en muchos casos sus preguntas, también sus reclamos. Ya que, según entiendo, el tiempo no va a dar, señora presidenta, para poder responder cada una de las preguntas a las cuales me comprometo a responder por escrito, no quiero irme, sin embargo, sin pedirle disculpas al congresista Morales. Efectivamente, tendríamos que haber detallado más información sobre el MUNA. También creo que vale la pena mencionar lo siguiente. Si habláramos de todo lo que se cubrió respecto del MUNA en el subgrupo, señora presidenta, que usted se encargó, hubiéramos necesitado más que toda esta reunión simplemente para hablar del MUNA. Estoy seguro que el congresista Morales ha visto con detalle las respuestas a todos los cuestionarios que el subgrupo nos hizo llegar en su momento. Ahí están todas las respuestas, señor congresista, que no tenemos ningún problema por intermedio de la presidenta en volver a comentar. Con absoluta transparencia y con precisión el Ministerio de Cultura ha respondido. Es cierto, como usted menciona, que la propia Contraloría presentó observaciones. Ninguna, me permito decir por intermedio de la presidenta, ninguna merece el adjetivo de terrible, señor congresista. Ninguna de ellas. Todas ellas, y se lo podemos contestar con absoluta precisión cuando hay oportunidad para ello, ya sea en una reunión personal en el despacho o en la reunión de la comisión cuando sea, todas ellas han sido seguidos, señor congresista, por intermedio de la presidenta, todas y cada una de las recomendaciones de Contraloría han sido seguidas.